más importante que las otras, que es la del Sol, ¿cómo se mueve el sistema solar? Bueno, es un lío, porque hay muchas partículas, hay como 7, como 9, no más con los satélites. Esto es un lío, ¿no? Es complicado. Pero hay un punto en el sistema solar que se llama el centro de masa del sistema solar, que por cierto está muy cerca del Sol, porque el Sol tiene una masa mucho mayor que la de los planetas. Ahora, eso se mueve, porque el Sol no está solo en el universo, como sabemos, estaría bueno, pero no está. Es decir, estaría bueno porque sería más simple el universo, y el Sol se mueve en el movimiento que le corresponde dentro de la galaxia de la cual forma parte. Por si no lo sabían, nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Más bien en los suburbios vivimos, no en el downtown. Es la cuarta, son 7 espirales. Vivimos en la cuarta, en las afueras de la cuarta espiral, digamos, por ahí, ahí en los barrios, pues, de la Vía Láctea. Bueno, ahora ese Sol con ese sistema se mueve. Ahora, ¿cómo se mueve? No, los movimientos relativos pueden ser muy complicados, pero el sistema tiene un centro de masa. Entonces, lo primero que uno dice es cómo se mueve el centro de masa del sistema. Y alrededor se le moverán, alrededor del centro de masa, las partículas que forman el sistema. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir esto. Le voy a pasar esta masa que está acá, dividiendo la voy a pasar multiplicando. Y voy a escribir que la masa total del sistema, M grande, la suma de las masas individuales, multiplicado por la posición del centro de masa, que la voy a llamar R grande, es igual a la suma de las masas individuales por los vectores posición de las masas individuales, sumando sobre el subíndice I. Y entonces ahora esto lo voy a derivar 2 veces. Entonces voy a tomar la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces de esta cosa, de MR, y eso tiene que ser igual a la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces de esta suma. Muy bien, todos sabemos derivar, esto es una constante, sale afuera, esto me va a quedar la masa por la derivada segunda de la posición, del vector posición del centro de masas, igual, todos saben que la derivada es un operador lineal, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces me va a quedar la suma de cada una de las masas que son constantes, o sea que la derivada entra dejando esto fuera como una constante, por la derivada segunda de cada una de las posiciones de las partículas al tiempo 2 veces. Muy bien, pero esto sabemos qué es. Cada uno de estos vectores es la aceleración de la partícula I. Son las aceleraciones individuales de cada una de las partículas. Quiere decir que a mí eso me queda la suma de las masas individuales por los vectores aceleración de cada una de las partículas que componen el sistema de partículas. Y esto, la derivada segunda del vector posición del centro de masa, será la aceleración del centro de masa. O sea, la segunda derivada de su posición. O sea, la derivada de la velocidad del centro de masa, porque si el sistema de partículas se va moviendo, el centro de masa se mueve con ellas, porque pertenece al sistema por definición. Él está según donde estén las partículas que le dieron vida. Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. La voy a llamar con otra letra, la voy a llamar así, cursiva, la aceleración del centro de masa. Y cada uno de estos términos pudiera ser calculado
con una ecuación dinámica para ellos. O sea que esto es lo mismo que decir que yo voy a sumar sobre I sobre la suma de las fuerzas que actúan sobre esta partícula para dar, sobre esta partícula para dar esta aceleración. Quiere decir que la suma de las fuerzas que actúa sobre la partícula I será el producto de la masa de I por la aceleración de la partícula I. Y estas fuerzas sobre J, otro índice, será la suma de las fuerzas que generan que la partícula I cambie su posición con esta aceleración. Esto es una suma de fuerzas. Las fuerzas que hacen que aparezca esta aceleración en la partícula I. Habrá, no sé, las que haya. Y sumo sobre J porque es el índice de fuerzas que actúa sobre I. Muy bien. Quiere decir que esto va a ser una doble suma sobre los índices IJ. I sobre cada una de las partículas y J sobre cada una de las fuerzas que actúa sobre cada una de las partículas. Muy bien. Pero entonces, en ese enjambre de partículas, van a actuar fuerzas sobre cada una de ellas, tales que o tienen su reacción dentro del sistema o la tienen fuera. Dentro de estas fuerzas habrá lo que se llaman fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Y las fuerzas internas serán aquellas que si su acción actúa sobre una partícula, su reacción está actuando sobre otra. Eso es una fuerza interna. Está la acción y está la reacción actuando en otro lado, pero ese lado es parte del sistema. Por ejemplo, si seguimos con la idea del sistema solar, la fuerza gravitatoria entre la Luna y la Tierra es una fuerza interna, porque la acción, supongamos que está sobre la Luna, pero la reacción está sobre la Tierra. Por supuesto que la acción modifica a la Luna, y por supuesto que la reacción modifica a la Tierra, pero si yo las miro globalmente, la suma de la acción más la reacción se me va a anular. Luego, ¿qué me va a quedar acá? Acá me va a quedar la suma de todas las fuerzas sobre todas las partículas, pero sin los pares de acción y reacción. Entonces me va a quedar lo que se llama la suma de las fuerzas externas, tales que su reacción está en otro lado, fuera del sistema solar, por ejemplo. Eso quiere decir algo importantísimo. Eso quiere decir que al centro de masa, lo único que lo afecta son las fuerzas externas y no las interiores. Ejemplo característico. Disparo un proyectil, cualquiera. Bueno, como todos saben, en la superficie de la Tierra, la trayectoria de un proyectil es esta. Una parábola que depende de la velocidad inicial y de la aceleración de la gravedad local. Muy bien. Pero ahora supongamos que en un momento dado este proyectil explota. Esa fuerza de explosión que actúa sobre los pedazos de proyectil, supongan 2, 3, no sé cuántos, esa fuerza es una fuerza interna. Es una fuerza propia de la explosión que parte el proyectil. Y entonces, los pedazos de proyectil, si uno sale así, harán así. Y si otro pedazo sale así, hará así. Y si otro pedazo sale así, hará así. Pero lo curioso es que el centro de masa del sistema va a ser así, como si no hubiera pasado nada.
O sea, el centro de masa del sistema se mueve como si no hubiera habido explosión. ¿Por qué? Porque el centro de masa del sistema se mueve bajo la acción de la única fuerza externa que hay, que es la fuerza peso. La fuerza de la explosión, la fuerza peso, ¿no? Con la masa total. Las fuerzas de la explosión no afectan para nada el movimiento del centro de masa. Entonces, esto es una cosa muy inteligente, porque me permite separar de algo muy complejo, que es el sistema de partículas, me permite separar lo que es interno, las fuerzas internas que van a hacer que las partículas se muevan entre sí, con las externas, que solo modifican el movimiento del centro de masa. Quiere decir que el movimiento del sistema empieza a ser separable. Lo que se mueve el centro de masa y lo que el sistema se le va a mover alrededor del centro de masa. Y el movimiento del centro de masa solo depende de fuerzas externas. Y este es un ejemplo característico. ¿Cuánto tiempo se va a mover el centro de masa como si no hubiera pasado nada? Hasta que el primer pedazo de la explosión toque el piso. Porque en el momento en que el primer pedazo toca el piso, va a aparecer sobre ese pedazo una fuerza que es la fuerza normal, cuya reacción no está en el sistema, está sobre la Tierra. Y esa fuerza normal es externa. Y esa fuerza normal va a modificar el movimiento del centro de masa. Pero mientras eso no aparezca, vamos a tener el sempiterno espectáculo de los fuegos artificiales. ¿Verdad? La cosa explota, se produce la miríada de estrellitas, sin embargo, el centro de masa del conjunto, que a veces es fácil de visualizar, continúa con una trayectoria parabólica como si no hubiera pasado nada. Entonces yo me voy a servir de esa propiedad porque es una tremenda simplificación para el movimiento del sistema de partículas. Es lo que me va a permitir, en lugar de ir ahí como una hormiguita a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada partícula, encontrar una descripción global. Ok, entonces este es el nudo de la cuestión. La masa total del sistema por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de las fuerzas exteriores. Quiere decir que al centro de masa lo aceleran, o lo que es lo mismo, le cambian la velocidad solo las fuerzas exteriores. De modo que, si, condicional, si la suma de las fuerzas exteriores es cero, que es lo que llamo un sistema dinámicamente aislado, entonces, ¿qué va a pasar con el centro de masa? Como tiene aceleración nula, si la suma de las fuerzas exteriores es cero, entonces la velocidad del centro de masa será constante. Primera consecuencia del movimiento de un sistema de partículas. Si el sistema de partículas está dinámicamente aislado, entonces el centro de masa se va a mover con velocidad uniforme. El sistema orbitará o hará cosas alrededor del centro de masa, pero el centro de masa no cambia su movimiento. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos sobre eso porque es muy importante. A ver. Entonces, ahora se entiende por qué me tomé el trabajo de calcular dónde estaba. Porque es útil para la descripción del sistema.
Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este dice que se tiene una partícula de masa M1 sobre la cual actúa una fuerza F1, otra de masa M2 sobre la que actúa una fuerza F2 y una M3 por acá sobre la que actúa una fuerza F3. Vamos a suponer que las fuerzas son todas constantes, pero tienen la dirección mostrada en la figura. Entonces el problema dice, describa el movimiento del centro de masa. No dice calcule, dice describa. O sea, que uno pueda inducir qué es lo que le va a pasar al centro de masa. Ok. Bueno, nosotros sabemos que la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de todas las fuerzas exteriores. Ajá. Aquí nada en este problema dibuja un resorte estirado entre M1 y M3 como para pensar que hay una fuerza, la fuerza elástica, cuya acción está en M1 y su reacción está en M3, o que haya una polea que esté conectando M2 con M3, nada de eso. Aparecen esos vectores como fuerzas externas. Bueno, entonces como fuerzas externas las voy a tomar. Entonces, esto quiere decir que la suma de las fuerzas exteriores será F1 en I menos F2 en I, entendiendo por I con sombrero el vector unitario este, en este sistema de coordenadas, y J el vector unitario este. F1, no, F2 perdón, me equivoqué. F1 está en J. F1 está en J, F2 está en menos I y F3 está en I. Ajá. Quiere decir que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a F3 menos F2 en la dirección I más F1 en la dirección J. Ah, ok. Quiere decir que la aceleración del centro de masa es 1 sobre m por F3 menos F2 en I más F1 en J. Si yo conozco cuánto vale la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3 y la masa total del sistema de partículas, ahí, perdón, acá hay un error feo, y es que me olvidé este sombrero, que es fundamental, porque un vector tiene que ser igual a otro. Un escalar no puede ser igual a un vector. Entonces, si yo conociera esas fuerzas, supongamos que las conozco y que son constantes, yo conozco la aceleración del centro de masa. ¿Cómo va a ser la aceleración del centro de masa?
Y si las fuerzas son constantes, va a ser constante. Siempre que el sistema no pierda masa. Ojo. Siempre que el sistema tenga masa constante. Observación importante porque hay sistemas cuya masa no es constante. Por ejemplo, ¿alguien sabe? Me dice un sistema que pierda masa. Un misil. ¿Ah? No, el péndulo balístico. No, porque la masa inicial es la que recibe el impacto más la del proyectil. No, ahí no hay pérdida de masa. Es decir, te entiendo lo que quieres decir. Si yo considero que la colisión quema materia, si le meto un balazo a un bloque de madera, se va a quemar madera. Y parte de la madera se va a escapar parte de la masa de la madera en vapores de madera. Ahí sí hay pérdida de masa. Pequeña, pero hay pérdida de masa. Pero mucho más importante es la pérdida de masa en un misil. Precisamente quema combustible que lo saca con una cierta cantidad de momento y a partir de eso es que él obtiene su velocidad. Así que los sistemas de masa variable no los voy a dar, son interesantísimos. Lamentablemente el programa nos hace que lo tenga que dejar de lado. Hay buenos resúmenes en los textos. Pero, volviendo al problema, si la masa del sistema es constante, si el sistema no pierde masa, bueno, entonces la aceleración es constante. ¿Y cómo se mueve una cosa con aceleración constante? ¿Qué resultado da de movimiento? ¿No se acuerdan? ¿Por qué? ¿De dónde sacas esa idea? Dímelo porque está bien. Y porque te acuerdas del movimiento parabólico cuando uno lanza una pelota. Bueno, efectivamente, cuando uno lanza una pelota, ¿qué es lo que pasa? Pasa que uno tiene esta velocidad inicial, esta aceleración, y el movimiento es así. Es un movimiento que está determinado en el plano de la velocidad inicial y la aceleración, y es característico que tiene un movimiento parabólico, ¿verdad? Donde la aceleración determina la dirección de la concavidad de la curva. Bueno, perfecto. Eso va a ser un movimiento de una trayectoria parabólica, seguro. Con un arco parabólico que va a tener el sentido de esta aceleración. Sin resolver nada, ya me doy cuenta que el centro de masa se va a mover en una parábola tal que el eje de la parábola está en la dirección de la aceleración del sistema, que no tiene por qué ser la de ninguno de los ejes. Eso tendrá componentes, no sé, X y Y, los que tenga. Pero el movimiento, yo ya sé que un movimiento con aceleración constante va a dar lugar a una trayectoria parabólica. Entonces, fíjense que me estoy refiriendo al centro de masa, no al movimiento individual de cada una de las partículas. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Si me piden la velocidad del centro de masa, integral el cilindro. ¿Perdón? Si me piden la velocidad del centro de masa, ¿puedo integrar esa aceleración de una vez? Como poder puedes, sí, va a ser fácil, pero te va a dar algo que depende de la velocidad inicial del centro de masa. Recuerda que los movimientos nunca se pueden resolver sin las condiciones iniciales. Para resolver un movimiento, los movimientos subsiguientes no están determinados solo por las fuerzas. Están determinados por las fuerzas y las condiciones iniciales. Si vamos a ver, si yo dejo caer este borrador, no lo voy a hacer porque lo voy a llenar de tiza. Si yo dejo caer este borrador, se cae verticalmente. Si lo lanzo, va a ser una parábola de lanzamiento. Y sin embargo, la fuerza es la misma, es el peso. ¿Y cuál es la diferencia entre un movimiento y el otro? Y la condición inicial. En un caso tenía velocidad inicial 0, en el otro no. Misma cosa cuando me subo una bicicleta. Si me subo a la bicicleta y me quedo ahí, ¡paf! Y me voy al suelo. Si me subo a la bicicleta y le doy a los pedales y tengo una cierta velocidad inicial,
va a pasar una cosa muy curiosa, y es que si me inclino voy a doblar en lugar de caerme. Y eso es un movimiento extraordinariamente llamativo, tiene que ver con el movimiento de un giróscopo y lo vamos a ver aquí. Y mi colega Jaime Barros se los va a mostrar en una sesión de demostraciones que no se pueden perder, porque es extraordinaria. Déjenme oír. A partir de esos resultados, ¿cómo concluyó que la aceleración es constante? Y porque lo son las fuerzas. Si es constante la masa y las fuerzas son constantes, no queda otra, es un vector que tiene una componente constante, porque estas fuerzas lo son, positiva o negativa, no importa. Esta es una fuerza constante, entonces esto es un vector constante. Entonces la aceleración en ese caso es un vector constante. A ver, vamos a otro ejemplo. Aquí tengo que leer el enunciado. Dice, se trata de dos partículas separadas por una distancia inicial L0. Y existe entre ellas una fuerza de atracción constante. Entonces, acá hay que agregar algo más. Inicialmente en reposo. Ok. Dos partículas separadas por una distancia L0, inicialmente en reposo. Existe entre ellas una fuerza F de atracción constante. Y pide calcular, describir el movimiento del centro de masa calcular a qué distancia de la posición inicial P sub 0 chocan. Y cuánto tiempo tarda en chocar. Entonces vamos a hacernos un dibujito. Vamos a hacernos un dibujito de qué es lo que ocurre.
Vamos a tomar un sistema de coordenadas a lo largo de la posición en la que estaban las partículas. Vamos a suponer que esta